Me ilumina, me recuerda tu presencia, me acompaña donde quiera que yo vaya, me das paz en mi si las olas me obedecen y los mares me enmudecen, para oír tu y ya no puedo llorar. Tú estás aquí, vienes junto a mí. Si me recordarás, tú estás aquí y vas junto a mí. Mucho más oscuro de la noche, me ilumina, me recuerda tu presencia. Si las olas me obedecen y los mares me enmudecen, para oír yo te escucharé. Me dices no temas, me dices sé fuerte, sé valiente, yo jamás te dejaré. Ya no hay más cadenas, eres suficiente para siempre a tu lado estaré. Me dices no temas, me dices sé fuerte, sé valiente, yo jamás te dejaré. Ya no hay más cadenas, eres suficiente para siempre a tu lado estaré. Tu presencia me acompaña a donde quiera. Me das paz y me
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues vamos a darle lectura al libro de Hechos, capítulo 8, del verso 27 en adelante. El libro de Hechos, capítulo 8, del verso 27 en adelante, pues vemos la historia relatada de Felipe y el etíope. Dice la escritura: entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, y volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe: y júntate a ese carro. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Pues el etíope estaba leyendo el libro del profeta Isaías. Él venía leyendo ese libro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía. Mira lo que estaba haciendo el etíope. Le oyó que leía. Vamos a marcarlo aquí. Gloria a Dios. Estamos marcando porque la escritura dice: acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que le subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero enmudeció delante de los trasquilados. Así no abrió su boca. En humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién contará? Porque fue quitada de la tierra. Gloria a Dios. El profeta Isaías, el libro que estaba leyendo el etíope, correspondía al profeta Isaías. El etíope leía el libro de Isaías, capítulo 53, lo que leía el etíope. Gloria a Dios. Vamos a leer lo que estaba leyendo el etíope, lo que había acontecido con el etíope. Gloria a Dios. ¿Cuál fue el libro que leía? Isaías 53, el verso 7 y el verso 8
venía leyendo el etíope. Isaías 53, verso 7 y verso 8. Vamos a ver qué dice. Vamos a leer. Isaías 53. Gloria a Dios. Amén. El etíope venía leyendo Isaías 53, verso 7 y verso 8. Verso 7 y verso 8. Dice, angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y la rebelión de mi pueblo fue herido. Gloria a Dios. Pues este es el pasaje que iba leyendo el etíope. El etíope leía este libro, pero el etíope no entendía a quién se refería. Si se trataba de él, del Mesías, si se trataba del mismo profeta Isaías, o se trataba de Israel. Pues el etíope no comprendía a quién se refería el pasaje de Isaías 53, verso 7 y verso 8. Pues Felipe le esclarece, porque en lo que dice la escritura, en el verso 32, dice, el pasaje de la escritura que leía Felipe era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. En humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Gloria a Dios. Pero el profeta Isaías había anunciado del Mesías, mas el etíope, su confusión era comprensible. Los mismos judíos religiosos que conocían bien las escrituras estaban en desacuerdo en cuanto al significado de este pasaje. Algunos creían que el cordero inmolado representaba a Israel. Otros pensaban que era Isaías que se refería a sí mismo. Y otros consideraban que Isaías hablaba del Mesías. Pues esa era la confusión que había dentro de los mismos judíos. Pero el etíope iba leyendo ese pasaje y luego la escritura nos dice que respondiendo dijo a Felipe, en el verso 34, dijo, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Pues para el profeta no podían entender los judíos. Los judíos creían que hablaban de Israel, el cordero que hablaba sobre Israel. Otros creían que era a Isaías. Por eso es que la palabra correcta fue revelada al etíope. Cuando el etíope le presenta el evangelio, usted ve en el verso 35, dice, entonces Felipe abrió su boca y comenzó desde esta escritura. Felipe le anunció, dice claramente, gloria a Dios. Dice, entonces Felipe abrió su boca y comenzó desde la escritura
le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pues Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Pues el etíope dijo: creo. Felipe dijo: si crees de todo corazón. Y respondiendo dijo: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues a nosotros se nos da que la voluntad del Padre es que nosotros creamos. En Juan 6:40 tenemos una revelación. Juan 6:40. Gloria a Dios. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Felipe le dice al etíope: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vamos a ver cuál es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre está en Juan 6:40. ¿Qué nos dice la Escritura en Juan 6:40? Juan 6:40 nos dice: y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pues la voluntad del Padre es que creas como creyó el etíope. El etíope solo creyó que Jesús es el Hijo de Dios. Pues a nosotros nos demanda que nosotros podamos creer. Por eso que el evangelio es para todo aquel que en él cree. El que cree será salvo. Gloria a Dios. Para el que cree. Ahora, ¿quiénes son los que creen? Los que creen son sus hijos, a quien Dios le depositó fe. Porque la fe no es de nosotros. La fe es un regalo, una dádiva de parte de Dios. Pues ese regalo, esa dádiva que ha sido dada para sus hijos, está dada en Efesios capítulo 2, verso 8. Gloria a Dios. Efesios capítulo 2, verso 8 dice: que por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pues es un don. Gloria a Dios. Entonces la voluntad del Padre es que creas. Por eso es que Él nos ha dado vida eterna para todo aquel que en Él cree. Entonces es un privilegio que le ha dado a sus hijos, porque son sus hijos los que creen. Sus hijos. Pero Dios establece hombres que te pueden explicar la palabra correctamente, como se la explicó Felipe al etíope. Pero ¿qué es lo que demanda el Señor en nuestra vida? Que leas. Parece ser que el etíope sabía la importancia de lo que había que leer. El etíope tenía claro que había que leer las Escrituras. El etíope tenía claro. Y hoy muchos no quieren leer.
Pues al no tener conocimiento, porque no leen, pues no le es revelado como el etíope que había tenido, que ya venía leyendo, pues Felipe solo le explicó la palabra, solo se la explicó correctamente. ¿Y quién fue el que le enseña al etíope? ¿Quién es el que lo guía al etíope? Pues la escritura dice en Juan 14:26, nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará y os recordará todo lo que he hecho. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Pues el Espíritu Santo vino a enseñarnos y a recordarnos. Por eso es que para el etíope, siendo un hijo de salvación, el etíope siendo un escogido de Dios, pues el ángel le dice a Felipe que vaya al desierto. Y cuando se acerca el etíope que venía en su carreta, pues el Espíritu Santo le dice que se acerque a la carreta. El etíope venía leyendo el libro de Isaías y le dice Felipe: ¿entiende lo que lee? Pues así hay muchos hijos de Dios que se cumple lo que dijo Jesús en Juan 3:8. En Juan 3:8 Jesús le da unas declaraciones a Nicodemo y le dice en Juan 3:8, aquí vemos cómo Jesús le dice a Nicodemo, Juan 3:8, gloria a Dios, dice así: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Todo aquel que es nacido del Espíritu muchas veces les pasa como el etíope. El etíope leía el libro de Isaías, pero no entendía. No podía entenderlo. El ángel le dice a Felipe que se acerque al desierto y el Espíritu Santo lleva a Felipe a que se acerque a la carreta y le pregunta al etíope, ¿entiende lo que lee? Pero la importancia es leer las escrituras. El etíope tenía claro que había que leer, porque el etíope comienza la escritura y dice así: acudiendo Felipe, le oyó que leía. Miren lo importante que es leer. Cuando usted lee la palabra de Dios, pues el Espíritu Santo que está en usted, a usted le va a enseñar y a recordar. La función de los pastores evangelistas sería explicar la palabra correctamente. ¿Por qué? Porque Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Vamos a ver qué dice Romanos 8:16. Romanos 8:16 nos dice, gloria a Dios, vamos a ver. Romanos capítulo 8, verso 16. Gloria a Dios. Aquí tenemos, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, el Espíritu Santo de la promesa que Jesús había dicho en Juan 14:16, que el Espíritu Santo de la promesa, porque él prometió en Juan 14:16. Vamos a ver, Juan 14:16, lo que había prometido Jesús cuando él estaba en la tierra. Jesús prometió en Juan 14:16, claramente él dice:
Juan 14:16. Aquí está. Gloria a Dios. Jesús dijo, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Gloria a Dios. Es que el Espíritu Santo está con los hijos de Dios para siempre. Tiene que resaltar usted esto para que sepa que el Espíritu Santo jamás se irá de su vida. ¿Por qué no se va el Espíritu Santo de los hijos de Dios? Porque han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto hablaba Jesús cuando estaba en la tierra. Jesús. Todas las Biblias tienen unas letritas en rojo. Cuando las palabras son en rojo, son palabras de Jesús. Las palabras que son en negro, pues está hablando el escritor, y las palabras que están en rojo son palabras textuales de eso. Y en Juan 14:16 Jesús dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Dónde está que el Espíritu Santo fue dado y fuimos sellados con el Espíritu Santo? Efesios, ahí está en Efesios capítulo 1, verso 13. Gloria a Dios. Efesios capítulo 1, verso 13. Vamos a leer Biblia. Gloria a Dios. Efesios capítulo 1, verso 13, pues aquí tenemos una declaración contundente. Gloria a Dios. Está en Filipenses. Efesios capítulo 1, verso 13. Gloria a Dios. Aquí. Dice la Escritura. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, mire, habiendo creído en él. Por eso es que para todo aquel que en él cree. Todos los que creen solo son los hijos de Dios los que creen. Por eso es que dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, ya fuiste, sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Jesús lo había prometido. El Espíritu Santo de la promesa, pues para nosotros los hijos de Dios son las arras. ¿Qué es las arras? Las garantías. Las arras, la garantía, el sello de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. El etíope, entonces en el etíope se cumplió Efesios 1:4. En el etíope se cumple Efesios 1:4 que dice, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha para estar delante de él. En el etíope se cumplió. El etíope era escogido de Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué aseguramos que el etíope es escogido de Dios? Gloria a Dios. Regresemos al texto. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aquí estamos. ¿Dónde se ve que el etíope fue escogido? Pues tenemos que llevar todos los pasajes bíblicos, y tenemos que ir a todos los textos bíblicos que nos van a confirmar cómo el etíope había sido escogido ya él para esta salvación. Pues
La Biblia nos dice a nosotros en Hebreos 12, 23, Hebreos 12, 23, gloria a Dios. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 12, 23. Gloria a Jesús. Vamos a leer Biblia. Gloria a Dios. Hebreos 12, 23. Dice la Escritura. Dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, los espíritus de los justos hecho perfecto. Gloria a Dios. ¿Por qué dice de los justos hecho perfecto? Porque con una sola ofrenda el Señor perfeccionó para siempre a los justificados. ¿Dónde está? Hebreos 10:14. Entonces dice que sus nombres ya están inscritos en los cielos. Hebreos 10:14 nos dice: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Gloria a Dios. Hebreos 10:14. Déjame limpiar el lente, que parece que no me ven. Gloria a Dios. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. El verso 17 dice, y añade, nunca más me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones. Por eso es que los hijos de Dios son justificados y nos llama perfectos. Gloria a Dios. Entonces el texto nos confirma Hebreos 12:23, que él nos dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus de los justos, hecho perfecto. Gloria a Dios. De los espíritus hecho perfecto. Por eso es que nosotros somos santificados en Él. Por eso usted ha sido santificado y fue hecho perfecto. Hebreos 10:14. Con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Por eso es que nosotros debemos leer las Escrituras. Por eso es que dice así. Acudiendo Felipe, le oyó que leía. ¿Qué hacía el etíope? Leía. Lea las Escrituras. No se deje llevar por lo que dice el evangelista. No se deje llevar por lo que dice el pastor. Usted lea las Escrituras. Lea la palabra. Que aquí está la revelación, aquí en esta escritura está la revelación. ¿Por qué? Porque muchas veces los evangelistas y los pastores no tienen la revelación de la palabra y te dan un evangelio adulterado. Pero si tú lees, el conocimiento es poder. Por eso es que el etíope decía, algo tenía que haber escuchado el etíope que él lea. Por eso usted tiene su Biblia. Lea la Biblia. Lea, y todo lo que yo digo, examínelo a través de la Escritura. Todo lo que usted escucha, el pasaje bíblico que usted está viendo, escudriñelo. La Biblia nos dice a nosotros que nuestros nombres ya están inscritos en los cielos. Pero ¿cómo me dice eso? ¿Dónde dice la Escritura? Pues bueno, yo le tengo que confirmar a usted a través de la Escritura. Usted leyó Apocalipsis 21:27. Por favor, tome nota de ese texto bíblico. Apocalipsis, vámonos al libro de Apocalipsis, libro de Revelaciones. Apocalipsis 21:27. Mire lo que dice aquí. Vamos a ver. Apocalipsis 21:27.
Mire lo que dice. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente, vamos a ver qué dice solamente, lo que dice la Biblia, solamente los que están, gloria a Dios, dice los que están, no los que estarán, sino los que están, con tilde en la que ya están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Gloria a Dios. Por eso les digo, lean. Por eso que cuando usted ve que en muchas congregaciones evangelistas inscriben el libro de la vida, pues eso no es bíblico, porque sus nombres ya están inscritos en el libro de la vida. Vamos a ver otro pasaje de la Escritura que nos confirme que nuestros nombres ya están inscritos en el libro de la vida. Pues vamos al libro de Lucas, capítulo 10, verso 20. El libro de Lucas, capítulo 10, verso 20, gloria a Dios. Gloria a Dios. Lucas, capítulo 10, verso 20. Gloria a Jesús. Lucas, capítulo 10, verso 20. Mire lo que dice la Escritura. Dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están, con tilde en la A, están inscritos en los cielos. Gloria a Dios. Pues los hijos de Dios, sus nombres ya están inscritos en el cielo. Los hijos de Dios, sus nombres ya están. ¿Por qué sus nombres están? Porque Efesios 1:4, Efesios capítulo 1, verso 4 lo confirma. Dice así, Efesios capítulo 1, verso 4. Preste la atención a la escritura que dice, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad. Gloria a Dios. Por eso es que usted, como hijo de Dios, usted fue creado en Cristo Jesús. Efesios 2:10. Copie, por favor, todas estas citas bíblicas para que luego usted las escudriñe y sea el Espíritu Santo el que le confirme y le enseñe, porque nosotros solo explicamos la palabra. Quien enseña, mire, la función del Espíritu Santo es recordarnos y enseñarnos todas las palabras que Jesús nos dio. Esa es la función. A usted se le va a revelar este evangelio. Romanos 1:17 dice que el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué se revela este evangelio por fe? Porque dice Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Vamos a ver si eso dice la Biblia o yo me estoy inventando. Por eso es que le digo, lean las escrituras, léanla. Lean la Biblia para que usted no se deje llevar de lo que dice el evangelista, de lo que dice el pastor, sino lo que dice las escrituras. Romanos capítulo 1, verso 17, vamos a ver qué nos dicen. Romanos capítulo 1, verso 17, gloria a Dios, aquí está. Mire lo que dice la escritura. Romanos capítulo 1, verso 17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Mire, qué hermoso. Que el evangelio se revela por fe. Aquí lo dice. La justicia de Dios, el evangelio de la justicia se revela por fe. Mire, ¿quiénes son los que portan fe? ¿Quiénes son los únicos que portan fe? Sus hijos. Ya lo vamos a ver. Dice,
Se revela. ¿Por qué se revela? Porque a usted se le da el Evangelio. Romanos 10:17 nos dice. Romanos 10:17 nos dice. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso se aumenta la fe en usted y en mí. Por el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que portan fe? ¿Quiénes son los que portan fe? ¿A quién se les ha dado la fe? Vamos a ver qué dice Efesios 2:8. Gloria a Dios. Efesios capítulo 2, verso 8. Vamos a ver, miren. La escritura dice, porque por gracia soy salvo, por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo, una dádiva. Entonces, a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de los cielos. Jesús dijo que a nosotros se nos iba a dar a conocer. ¿Cuándo hablaba Jesús que dijo a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de los cielos? En Mateo capítulo 13, verso 11. Jesús dijo, Mateo capítulo 3, verso 11. Jesús hablando. Cuando usted ve las letras en rojo, es Jesús hablando. Él respondió y le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces, a sus hijos les es dado conocer los misterios del reino de los cielos. Se nos ha dado a nosotros a conocer los misterios del reino de los cielos. ¿Por qué se le da a conocer a sus hijos? Porque los hijos de Dios son los que portan fe. Los hijos de Dios son los que portan fe. A nosotros nos vendieron un evangelio de que Cristo vino por todo el mundo. Que Cristo murió por todo el mundo, que vino para todo el mundo. Y la Biblia me dice a mí, no yo digo, la Biblia me dice a mí en Proverbios 16, verso 4. Vamos a ver qué dice la Biblia en Proverbios 16, verso 4. Gloria a Dios. Vamos a leer. Dice así, la Biblia. Dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, aún al impío para el día malo. Dios mío, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. ¿Por qué es el día malo? Porque cuando sea el juicio de las naciones, el Señor pondrá a sus ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Sus ovejas le dirá a él, venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Dónde dice eso? Vamos al libro de Mateo, capítulo 20. Vamos a leerlo, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Mateo capítulo 25, verso 31 en adelante. Por favor, copien estas citas bíblicas, cópienlas para que usted lea, como hacía el etíope. Mire que el etíope tenía claro que había que leer la palabra, porque dice la escritura que Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Felipe le pregunta al etíope, ¿entiendes lo que lees? Así muchas veces no entendemos nosotros. Pero Dios establece hombres para que nos explique la palabra. Entonces usted ve que la escritura dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía. ¿Qué hay que hacer? Leer las escrituras. Lea. Es que no entiendo. Lea, por favor. Lea. Es que hay cosas. Lea. Lea porque a usted se les es dado conocer los misterios del reino de los cielos.
se les es dado como hijo. Y ya vamos a entrar en ese tema. Dice, ¿por qué dice el juicio de las naciones? Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Mire qué cosa. Y pondrá las ovejas a su derecha. O sea, todos sus hijos estarán a la derecha. Y los cabritos a la izquierda. Aquí hablen alegoría. ¿Quiénes son los cabritos? Los cabritos son Proverbios 16:4. Por favor, copien estas citas bíblicas. Cópienlas. Para que usted vea que lo dice las escrituras. Te va a decir Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, aún al impío para el día malo. Entonces usted ve que el etíope era un hijo de salvación. El etíope era escogido de Dios. El etíope venía del templo de la princesa Diana adorando, era un idólatra el etíope. Pero él no sabía que había sido escogido de Dios. Él no sabía que era hijo de Dios. Entonces, el Espíritu Santo le dice a Felipe que se acerque a la carreta. El Espíritu Santo dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate al carro. El Espíritu Santo le dijo, acércate. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero entiende lo que lees. Mire qué cosa. ¿Entiendes lo que lees? El etíope y dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En humillación no se hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque le fue quitada de la tierra su vida. Este pasaje que está aquí del profeta Isaías, vamos a ver dónde es que leía el etíope. Pues el etíope leía en el libro de Isaías, copien por favor la cita bíblica, capítulo 53, verso 7 y verso 8. Ese era el pasaje que estaba leyendo el etíope. Aquí es Isaías capítulo 53, verso 7 y verso 8. Esto era lo que leía el etíope. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque le fue cortado de la tierra de los vivientes, y por rebelión de mi pueblo fue herido. Gloria a Dios. Ahora, el etíope no entendía a quién estaba refiriéndose el pasaje. Y era de entender al etíope porque muchos de los judíos creían que el cordero inmolado era Israel. Ellos asumían que el cordero era Israel. Muchos otros creían que era el mismo Isaías, pero esto era entendible porque esa confusión era comprensible. El etíope no lo podía entender. Los mismos religiosos que conociendo las escrituras, usted vio a un Nicodemo que era un maestro de la ley, estaban ellos en desacuerdo en cuanto al significado del
del pasaje, a quién se refería. Por eso decía, unos pensaban que era Isaías, que se refería de sí mismo, que hablaba Isaías, que él mismo iba a venir. Y otros consideraban que Isaías hablaba del Mesías, y otros creían que era Israel, que representaba a Israel, el Cordero Inmolado. Pero mire qué cosa hermosa, que Felipe, teniendo la revelación de la palabra, pues le fue de bendición al etíope. Imagínense si el etíope, Isaías, si Felipe no tenía la revelación de la palabra y le daba otra palabra adulterada y no le daba lo que dicen las escrituras, la explicación de la palabra. Entonces dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. ¿Ve que el etíope tenía dudas, no sabía a quién se refería? Entonces Felipe abriendo su boca y comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Gloria a Dios. ¿Qué le anunció? El evangelio de Jesús. Entonces, muchos no saben cuál es la voluntad del Padre. Muchos no saben qué es el evangelio. Aún estando dentro de las congregaciones, no saben qué es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿A qué se refiere el evangelio? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues copie el pasaje bíblico, por favor, para que usted sepa esta noche qué es la voluntad de Dios. Y copia Juan 6, verso 40. Gloria a Dios. Vamos a leer. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Juan 6, verso 40. Dice la escritura. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, ¿cuál es la voluntad? El que cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mire qué cosa. Que el evangelio es para todo aquel que en él cree. Esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad. Por eso es que Felipe le dice al etíope. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anuncia el evangelio de Jesús. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Cuál es la voluntad de Jesús? La voluntad del Padre, que crean en Jesús. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, mire cómo le dice Felipe, si crees de todo corazón, bien puede. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso es que se cumple la voluntad del Padre. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pues la voluntad del Padre, es esa, que creas, que solo creas, que creas, porque si tú crees en él, tienes vida eterna. Solo cree. No te dejes llevar por lo que dice otro. Lee las escrituras. Cuando tú lees, pues comienza el mismo Espíritu Santo a ti a revelarte la palabra. Pero tienes que leer las escrituras. Lee. Aquí hay una revelación que el etíope venía leyendo, dice. Que el etíope leía. Dice, le oyó que leía. ¿Qué venía haciendo el etíope? Leía y leía. El etíope leía.
que leía. Pero muchos no quieren leer las escrituras, quieren solo escuchar lo que dice el evangelista o lo que dice el pastor. Pero a nosotros nos mandó que la palabra de Dios es por el oír, y el oír, viene la fe, es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso se aumenta la fe en usted y en mí, por leer esta palabra. Entonces, mi mayor consejo es que no se deje llevar de lo que dicen los pastores, de lo que dicen los evangelistas. Usted tiene su Biblia, léala. Léala. Es que a veces no entiendo. Lea. Lea, que a usted le va a ser dado conocer los misterios del reino de los cielos. Esto se es dado para sus hijos, conocer estos misterios. Pues la misma escritura nos dice a nosotros que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque la unción que está en nosotros, ellas nos lleva a toda verdad. ¿Dónde dice eso? Vamos a ver, ¿dónde dice eso? Primera de Juan, capítulo 2, verso 27. Mire lo que dice la Biblia. Por eso es que les digo, lean. Lea la escritura, léala. Gloria a Dios. Pero la unción que vosotros recibisteis en él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanece en él. Mire qué cosa. Que la unción nos enseña. ¿Y qué es la unción? El Espíritu Santo. ¿Cuál es el Espíritu Santo y qué es lo que vino a hacer el Espíritu Santo? Juan 14, 26. Juan 14, verso 26 nos dice la escritura. Gloria a Dios. Juan 14, 26. Mire, la función del Espíritu Santo en nuestras vidas. La función del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué es? Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. Esto hace el Espíritu Santo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Función del Espíritu Santo en la vida del creyente. Él te enseña, Él te recuerda. Por eso es que nos dice que la unción misma, que nos dice la escritura, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado y permanece en él. Gloria a Dios. Usted solo tiene que leer la palabra de Dios, pues usted, el Espíritu Santo le va a enseñar, y el Espíritu Santo es el que nos recuerda. Por eso usted tiene que leer la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. No se olvide nunca de leer la palabra. Saque tiempo. En algún momento tiene un espacio, lea. No se olvide. Siempre lea un momento. Lea la Biblia. Gloria a Dios. Pues bien, ese era el compartir que teníamos, como el etíope sabía que había que leer la palabra de Dios. Y hoy muchos tienen su Biblia y no leen. No leen. Entonces viene alguien sin conocimiento bíblico y habla cualquier sandeces y le creemos. ¿Por qué le creemos? Porque no leemos. No leemos. Tenemos que leer la palabra de Dios.
Gloria a Dios. Pues bien, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Espero haber sido de bendición para cada uno de ustedes en esta noche. Si alguna pregunta hay, por favor, pueden realizarla. Gloria a Dios. Pueden realizar alguna pregunta que usted tenga. Pues aquí está. El consejo que le podemos dar a todos los hermanos es que lean la escritura. Lea la palabra de Dios. Lea. Gloria a Dios. Si alguna pregunta hay, pues aquí estamos. Antes de finalizar este servicio, puede preguntar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí estamos. ¿Alguna pregunta, hermana Jessica? Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Amén. No tiene pregunta. Amén. Gloria a Dios. Vamos a poner una alabanza para despedirnos. Recuerden, lea las escrituras. Gloria a Dios. Hermana Emi, bendiciones. Gloria a Dios. Hermana Emi, ¿cómo está? Bendiciones, Dios le bendiga. Hola, buenas noches, bendiciones a todos. ¿Cómo están? Amén. Estábamos haciendo una enseñanza del tema del etíope, que el etíope venía leyendo el libro de Isaías, y la enseñanza era de que el etíope tenía conocimiento de importancia, él sabía la importancia que había que leer. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que leer la palabra de Dios. Amén. Leerla, nosotros tenemos que leerla. ¿Por qué? Porque muchas veces por no leer nos dejamos llevar de lo que el evangelista dice, lo que el pastor dice. Pero aquí tenemos nosotros la Biblia, y aquí nos da una enseñanza el etíope que dice: acudiendo Felipe le oyó que leía. Mire qué cosa, que él venía leyendo. Y así tenemos que hacer nosotros, leer. Por eso, así es. Por eso sí, lea. Cuando usted lee, usted nadie lo va a engañar porque usted lee. Usted dice: pero hermano, yo eso no dice la Biblia. Hermano, yo lo leí, eso no dice. Entonces esta es una enseñanza que el etíope venía leyendo. Pero mire qué cosa, el etíope no entendía. Dice la escritura, dice que al profeta Isaías, y dijo, pero entiende lo que lee, le pregunta Felipe al etíope. El etíope dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Esto está en Isaías, capítulo 53, verso 7 y verso 8. Ese es el pasaje que está leyendo el libro de Isaías, pero aquí lo relata, dice: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Mire, este pasaje que está aquí venía leyendo el etíope. ¿Dónde está ese pasaje? ¿Dónde lo confirma la Biblia? Isaías 53, verso 7 y verso 8. Isaías 53, verso 7
y verso. Vamos a ver. Gloria a Dios. Vamos a ver. Hoy no le tocó hacer Uber. Sí, ya vine, ya ahora no salgo más. Aparte está Sí. lloviendo acá. Ah, gloria a Dios. La extraño a la hermanita Verónica, está con visita. Hablé un ratito con ella. Ah, está ocupadita, por eso no ha subido. Claro, Ya. porque yo hablo todos los días con ella, me presentó, está con una visita a los pastores, hablé con los pastores, la saludé, los saludé y hablé un ratito con ellos y bien, por eso estoy media, le digo yo, me has dejado media abandonada hoy, le digo. Yo recién vengo de la congregación también, porque me estoy yendo a una, Está bien. igual estoy buscando, mañana voy a ir a otro y estoy pidiendo dirección, estoy orando para que el Señor me diga dónde es lo que voy a crecer. Amén. Pero más que todo, hermana, hágame caso. Más que todo, usted lea la Biblia. Amén, sí, estoy en eso. Exacto. En cualquier tiempo, en un espacio que haya, saque un tiempo, 10 minutos, media hora, no sé, lo que Dios disponga en su corazón, pero Sí, lea. yo ni bien me levanto, me preparo mi mate, no sé si, usted no es argentino, ¿no? Yo estuve en Argentina, probé el mate. Ah, bueno, yo preparo mi mate a la mañana, cuando ni bien me levanto, abro el negocio, preparo mi mate y ya estoy con la Biblia. Y mi hija hace lo mismo, así que Amén. estoy en eso. Gracias a Dios. Amén. Gloria a Dios. Eso hacemos los hijos de Dios. Leemos leemos la Biblia. Leemos la Biblia. Entonces, cuando usted lee, hermana, el Espíritu Santo, pues dice la Escritura, mire, que bueno, déjeme terminar de leerle esto que decía aquí, ¿no? Esto fue lo que leyó el etíope. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto venía leyendo el libro de Isaías. Entonces el etíope no entendía a quién se refería, si se refería a Isaías mismo, o se refería el cordero a Israel, o se refería, dice la Escritura, a otro que había de venir, al Mesías. Entonces el etíope no tenía claro. Pero Felipe, que tenía la revelación de la palabra, pues le da la palabra correcta al etíope. Por eso es que dice así. Respondiendo el eunuco le dijo, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesucristo. Entonces, hermana, para ya entrar en el otro tema, quiero que usted aprenda esto, por favor. Cuando usted le pregunten cuál es el evangelio, qué es el evangelio, ¿qué es la voluntad de Dios? Grabe este texto bíblico que hoy va a ser bendecido a usted. Porque hay muchos hermanos que no saben ni qué es el evangelio. Cuando preséntame el evangelio, por favor. Yo le digo, hermana Emily, preséntame el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Por favor, enséñame. Entonces usted le dice, el evangelio es la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Juan 6, vamos a ver. Juan 6:40. Grabe ese texto bíblico, hermana Emily, porque eso es la voluntad de Dios. Y aquí está escrito. Amén. Y esta es la voluntad del que me envía, el que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que creas. Todo aquel que en él cree tiene vida eterna. Esa es la voluntad. Ese es el evangelio de Dios. Para todo aquel que en él cree. Por eso es que Felipe le dijo, al eunuco le dijo así. Si crees, Felipe dijo, si crees que de todo corazón, gloria a Dios, no sé si se ve, vamos a acercarlo un poquito, y le dijo así. Gloria a Dios, le dijo, Felipe, le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Felipe le presenta el evangelio. ¿Cuál es el evangelio?
¿Cuál es la voluntad de Dios, hermana Emily? Sí, la voluntad de Dios, el Evangelio es el que cree la palabra de Dios, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Eso es, hermana Emily. Ese es el propósito del Evangelio para todo aquel que en él cree. Y los únicos que creen en este Evangelio, hermana Emily, son los hijos de Dios. Porque Amén. ellos portan el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Por qué portamos el Espíritu Santo? Porque Jesús había prometido que el Espíritu Santo, en Juan 14:16, Jesús nos prometió que el Espíritu Santo estaría con nosotros para siempre. Vamos a ver cuál fue la promesa. Juan 14:16 dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esto fue la promesa que hizo Jesús, que el Espíritu Santo estaría con nosotros para siempre. ¿Dónde se confirma ya? Efesios 1:13. Efesios 1:13 nos confirma, miren. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo, ¿qué dice aquí, hermana? Creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. ¿Qué es las arras? La garantía, el sello de propiedad que usted es de Dios. Gloria a Dios. Por eso es que dice, ¿quiénes son los que creen? Los que fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Los hijos de Dios son los que portan el Espíritu Santo. ¿Por qué dice que el Hijo de Dios porta el Espíritu Santo? Porque a nosotros se nos da en Romanos 8:16. Mire lo que dice aquí en Romanos 8:16. Una revelación es contundente. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, como hijos de Dios, son los que creen, los hijos de Dios. Qué cosa maravillosa que nos confirma hermana Emily. ¿Qué día, qué día y hora hacen el estudio bíblico? Yo me quisiera unir también. Me había invitado la hermana, pero como yo no estaba bien, le dije más adelante y ahora creo que ya estoy preparada. Amén. Amén. Hacemos en las mañanas de 7:30 y en la noche siempre hacemos también de 7:30 de la noche en adelante. Yo estoy en Ecuador y sobre Ecuador, digamos, en este momento en Ecuador son las 10:18. No sé cuántas horas de diferencia hay allá en Argentina. Las 10, 11, 12, 2 horas entonces, porque aquí son las 12:18. Yo, por ejemplo, estoy los fines de semana, porque yo tengo un kiosco y estoy hasta Amén. muy tarde porque hago como los fines de semana, hago la diferencia en la noche, como está todo cerrado y bueno, y ahí yo vendo. No es el agrado de Dios lo que Amén. hago, pero es un trabajo que trabajo en mi casa porque vendo bebidas y los vicios, cigarrillos. Es lo que se vende a la noche, Amén. lo que más se vende. Amén. Es lo que la está sosteniendo. Es lo que la está sosteniendo. Amén, así es. Y después, bueno, hago Uber, pero ya a la noche no salgo por la inseguridad. Ahí pasan muchas cosas, andan robando mucho, entonces ya digo, no, me quedo en mi casa y trabajo acá desde mi casa. Por eso los fines de semana, hoy, por ejemplo, fui a una iglesia que me invitaron, mañana voy a otra y así hasta que porque yo me congregaba a una iglesia, pero salí de ahí porque los pastores hablaron mal de mí. O sea, usaron el altar para hablar mal de mí, pero bueno, eso es otro tema. Yo estoy buscando No, otra iglesia igual, tremendo, tremendo, hermana. donde me sienta más. En Pero, realidad de mi hija lo que hablaron mal, pero yo obviamente que defendía a mi hija y bueno, y ahí nada. también se pusieron en contra mía, pero no, no es así Amén. Hermana, tampoco. lo que le quería enseñar era de que se llaman congregaciones donde nosotros vamos. Ajá, Congregaciones. La iglesia somos nosotros. amén, sí, sí.
Nosotros, usted es la iglesia, usted es templo del Espíritu Santo. Grábese eso siempre. Amén. Nosotros vamos solo a las congregaciones para que nos enseñen la palabra. La palabra. A Amén. eso nosotros Así es. vamos. Pero hoy escasea la palabra, hermana. Hoy lo que hay es un evangelio inventado por los hombres y no el evangelio el bíblico, lo que dice las escrituras. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Mire lo que dijo Jesús en Juan 7:38. Juan 7:38, palabras textuales de Jesús. ¿Qué nos dice aquí? Juan 7:38, aquí está. Sí. El que cree en mí, como dice Douglas, el que cree en mí, como dice la hermana Verónica, el que cree en mí, como dice la hermana Dani, el que cree en mí, como dice la hermana Emily, el que cree en mí, como dicen las escrituras, no dice como dice el pastor, como dice el evangelista, el que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Por eso es que tenemos que leer, hermana, lea la palabra, no se deje llevar de lo que dice el pastor, lo que dice el evangelista, ni de lo que digo yo. La Biblia dice. Por eso que nosotros cuando enseñamos conforme a la palabra de Dios. Aquí usted ve que hablamos lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque esto aumenta la fe en nosotros, hermana. Mire, que esto es el misterio. Que Romanos 10:17 dice así, que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Miren. Romanos capítulo 10, verso 17. Gloria a Dios. Vamos a ver que estamos un poquito muy alto. Aquí dice. Romanos 10:17 dice. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces cuando usted lee, hermana, a usted se le aumenta la fe porque cuando usted lee. Entonces usted me va a decir, no, es que no entiendo. No se preocupe. Ahí, y mire, nosotros tenemos un grupo, igual está la hermana Verónica. Cualquier cosa me puede pasar su número por privado, por interno, y yo le agrego al grupo para que cuando se hagan los live, pues ahí en el grupo se envía el link y a usted ya le llega la invitación. Amén. Ajá, entonces ya tendría la invitación ahí, pues, y así cualquier inquietud, cualquier pregunta que usted tenga, pues siempre estamos ahí dispuestos a enseñar. Siempre. Ahí está para que usted pueda enseñar. Amén, hermano Dani, amén. Bendiciones. Bendiciones igual. Ya estamos finalizando el live. Amén. Entonces, así mi hermana Emil me puede escribir ahí en el WhatsApp para agregarle al grupo también donde está la hermana Verónica y estar en contacto que usted el momento que usted pueda y tenga alguna pregunta, alguna duda, pues no olvide que ahí estamos nosotros dispuestos a esclarecer esa duda. Amén. Es importante eso. Gracias. Amén, hermana. Amén. Entonces estamos ya finalizando el live, pues bendiciones, un abrazo grande a cada uno de ustedes, la paz del Señor esté en sus corazones. Dios les bendiga en gran manera. Amén. Bendiciones para cada uno de ustedes también. Amén. Gloria a Dios.